helicóptero cisterna llegó desde Quito para combatir el fuego en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, que ya ha consumido 700 hectáreas de vegetación. Los fuertes vientos y la compleja geografía dificultan las labores para apagar el incendio forestal. Ecuador es uno de los 4 países que Colombia aceptó para el envío de equipos de rescate. Las autoridades todavía no han recibido una solicitud oficial, pero los socorristas que ya actúan en Colombia han encontrado hasta ahora 88 sobrevivientes. Por unos minutos, el día se oscureció por completo en partes del norte de Europa. El eclipse solar total movió a miles de curiosos en esos países y otros millones siguieron la transmisión por internet. Ecuador no cuenta con un sistema de alerta temprana de terremotos. Busca ayuda de Japón para instalarlo hasta el año 2028. La distancia cercana de las fuentes sísmicas a las zonas urbanas complica el tiempo de los avisos. El cantante ecuatoriano Mauricio Núñez, del dúo de los hermanos Núñez, se encuentra en estado grave. Sufrió un accidente en Esmeraldas en el que falleció su esposa Yomara Lozada. 2 de sus hijos quedaron heridos de gravedad. William Pacho consigue su 10º título internacional con el Paris Saint-Germain. Hoy se coronó campeón de la Supercopa de Europa después de vencer al Aston Villa. Retos de ingenio y estrategia enfrentarán los participantes del nuevo reality de Coavisa, Misión Emprende 593. En 10 episodios se desplegará la pasión y el talento de emprendedores. Un programa que ustedes no se pueden perder. Televistazo estelar con Juan Carlos Aispúa y Andrea Báez. Los incendios forestales volvieron y arrasan cientos de hectáreas. Imbabura y Pichincha, donde las temperaturas se han mantenido altas por esta época seca, son las provincias más afectadas al momento, con 2 incendios activos. Amigos, con este panorama comenzamos Televistazo estelar. Bienvenidos, Andrea. Juan Carlos, así es. Buenas noches. Ambas emergencias se registran exactamente en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y en la parroquia Calacalí. Nuestros equipos periodísticos recorren esas zonas para actualizar la información de lo que ocurre. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Comenzamos. Incendios. Un riesgo ambiental. El incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas ya ha afectado más de 700 hectáreas y combatirlo se ha convertido en una tarea compleja. 700 personas entre brigadistas y comuneros subieron este miércoles a la montaña para enfrentar 4 focos que continúan activos entre fuertes vientos, humo y laderas de difícil acceso. Cristian Tinajero con las imágenes de esta emergencia. Desde la madrugada de este miércoles, 700 personas, entre comuneros, bomberos y brigadistas, ascendieron por el flanco oriental del volcán Cotacachi, en Imbabura, para combatir un incendio que ya ha afectado 800 hectáreas dentro del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Solo llegar hasta los frentes del fuego les toma entre 3 y 4 horas de caminata. Deben avanzar por laderas, con inclinaciones de hasta 70 grados, y soportar vientos que superan los 90 kilómetros por hora. El humo y la ceniza dificultan la respiración y afectan los ojos. Los comuneros utilizan colirios para reducir la irritación mientras permanecen en la montaña. El viento no nos deja ver, no nos deja porque el humo nos ataca mucho también. La tarde de este miércoles se unió un helicóptero cisterna de Quito, de Aeropolicial, que se abastece del lago San Pablo y arroja agua en las faldas del Cotacachi. También llegaron bomberos de Pichincha y Tungurahua para reforzar las operaciones en tierra. El objetivo es atacar al menos 4 focos que todavía permanecen activos en distintos puntos del volcán. Hasta el momento está incontrolable. Escuchamos el informe de bomberos que vienen del sector y sobrepasó las antenas y es incontrolable. Y estaban manifestando que puede llegar a un bosque de pinos y las cosas se van complicando. El fuego también alcanzó infraestructura de comunicaciones. Durante la tarde y noche del martes, las llamas llegaron hasta las antenas y sistemas de transmisión instalados a 3.800 metros de altura.
Al menos el 90% de los medios locales reportó daños en sus equipos. Mientras el incendio sigue activo en el volcán, en el municipio de Cotacachi se reciben donaciones para abastecer a las brigadas que permanecen en la montaña. Agua, alimentos, mascarillas, guantes y colirios son parte de los insumos que necesitan quienes combaten el fuego. Bien, y precisamente ahora vamos en vivo con Diego Puente, quien se trasladó hasta la zona de la emergencia al noroccidente de Quito. Esto es en la parroquia de Calacalí. Diego, cuéntanos cuál es el panorama. Ya hay una cifra estimada del número de hectáreas afectadas y lo más importante, ¿el incendio ya fue controlado? Andrea, muy buenas noches. Nos encontramos en el sector de Rayo Cucho, en la parroquia de Calacalí, al norte de Quito. Aquí hay bastante movimiento de bomberos. Se ha instalado un puesto de mando unificado porque continúan las labores de extinción del fuego en un incendio que ya va por su tercera noche. Nos encontramos precisamente con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas. Por favor, coméntenos cuántas hectáreas han sido consumidas hasta el momento. Gracias, buenas noches. Hasta el momento de la evaluación que estamos concluyendo, de la evaluación del día, aproximadamente 250 hectáreas se han visto afectadas en todo este sector de Rayo Cucho, en la parroquia de Calacalí. Creo que hay que dar un dato importante y relevante en estos momentos. El incendio del estado activo ha pasado a un estado de controlado. ¿Qué significa? No tenemos líneas de propagación en este momento. Entramos a la fase de liquidación durante toda la noche. Nosotros con unas 40, 50 personas de las 150 que hemos estado trabajando aquí, vamos a continuar en territorio realizando labores de enfriamiento y raspado. Comandante, coméntenos cuál sería una teoría del posible causa de este incendio. La primera hipótesis que maneja la unidad de investigación es que se realizaron en la parte de la montaña, más o menos en la mitad, la elaboración de carbón. Lamentablemente esta metodología hace que se prenda madera para poder elaborar este producto, y eso con los fuertes vientos de la noche hizo que se propagara de la forma que se propagó. Muchas gracias, señor comandante. Nosotros nos encontramos justamente en este sector y les hemos preparado un informe sobre otros 9 incendios que se encuentran activos según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nervioso por su captura, trataba de escapar. Este conejo silvestre fue rescatado por los bomberos de Quito esta mañana mientras combatían las llamas del incendio en Calacalí, al norte de la ciudad. En su pelaje eran visibles las afectaciones por el fuego y la ceniza de este incendio que inició el lunes y todavía sigue sin ser controlado. Fue trasladado al Hospital Veterinario Tueri de la Universidad San Francisco, donde buscaban salvarlo. Por la complejidad de sus heridas, falleció esta tarde. El incendio de Calacalí ha consumido al menos 200 hectáreas de vegetación, pasto y árboles de eucalipto. Existe una hipótesis de la causa de este flagelo. Todos se traducen a quemas de basura o actividades de tipo agrícola. Los bomberos combaten otro frente, un incendio en el sector de Tanlagua, también al norte de la capital. Para ambas emergencias han destinado al menos 200 bomberos y 23 vehículos tácticos. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, están activos 10 incendios forestales, todos en la sierra. Los de mayor magnitud se concentran en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Loja. En La Tacunga, por ejemplo, un incendio en el sector de Putzulagua fue controlado por 8 bomberos. En Loja, otro evento que consumió 200 hectáreas fue extinto por los bomberos en el sector de Italquí Chiquito. Hay otro incendio controlado en Malacatos. Las autoridades indican que la vegetación seca y los fuertes vientos son 2 elementos que alimentan las llamas y retrasan las labores de extinción. Las fuertes ráfagas, que han llegado hasta 80 kilómetros por hora, han dificultado el uso de helicópteros, que deben suspender sus operaciones para evitar riesgos. Diego, y la ayuda de la comunidad es muy necesaria. Por eso, ¿qué es importante que conozca la ciudadanía para evitar un incendio forestal? Se pide a la ciudadanía no realizar quemas agrícolas, quema de basura, tampoco actividades como las que observamos, lo que indican los bomberos, producir carbón cerca de estas zonas. Se pide a la ciudadanía encarecidamente no iniciar fuego porque esto se puede propagar y con los fuertes vientos avivar las llamas y afectar zonas cercanas que son justamente propensas por la resequedad en el ambiente. Eso es lo que nos han mencionado los bomberos para evitar el inicio del fuego y también su propagación. Es lo que les tenemos desde este sitio y les mantendremos informados para conocer cómo avanza la extinción de este incendio.
Así es, y los fuertes vientos con la época seca que no ayudan para nada y según las autoridades aún se mantendrán. Reiteramos, continúa el incendio en el noroccidente de Quito, en la parroquia de Calacalí. Están trabajando el cuerpo de bomberos en esta zona. Continúa hoy ya por tercera noche y se han afectado hasta el momento 250 hectáreas. Gracias, Diego, por tu reporte. Nuestros equipos van a seguir monitoreando la situación para llevarles a ustedes, amigos, la actualización de lo que ocurre. Eco y Diesel, 2 centavos menos. Ya rigen los nuevos precios de los combustibles que se aplicarán hasta el 11 de septiembre próximo. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos fijó una reducción de 2 centavos para las gasolinas extra Ecopaís, pero también para el diésel. Sin embargo, la disminución más sensible ocurrió en la Super, como lo informa Adriana Bermejo. Desde este miércoles las gasolinas tienen nuevos precios. El galón de Extra y de Ecopaís se redujo de $3.26 a $3.24 y el de diésel de $3.20 a $3.18, es decir, 2 centavos menos en cada uno. A pesar del incremento en mercados internacionales, el gobierno volvió a aplicar el mecanismo extraordinario y una nueva fórmula de cálculo mediante decreto ejecutivo que no elimina el sistema de bandas. Se crea un mecanismo para que pueda todavía bajar este precio, pero ya no atándose a temporalidades de 2 o 3 meses, sino de hasta 4 meses. La rebaja más significativa fue en la gasolina Super. Su precio sugerido pasó de $5.61 a $4.74, es decir, 87 centavos menos por galón. Televistazo hizo un recorrido y constató que en las estaciones de servicio su valor oscila entre $4.64 y $4.82. En cuanto a las gasolinas de menor octanaje, Ecuador mantiene uno de los precios más bajos de la región. En Colombia el galón cuesta $4.10, en Argentina $4.20, en Perú $4.85, en Brasil $4.90 y en Chile $5.60. En otros países como Estados Unidos, $3.65. Los nuevos precios de las gasolinas y el diésel estarán vigentes hasta el próximo viernes 11 de septiembre. Casi $1.000 millones en pérdidas en apenas 4 meses. Es el costo que hoy asume la caja fiscal por la diferencia entre lo que cuesta importar combustibles a precio internacional y el valor al que se venden en el país. Solo en junio, esa operación de importación y venta local dejó un saldo en contra de $186 millones. Un silencioso pero profundo agujero fiscal vuelve a golpear las finanzas públicas del país. La amplia brecha entre el costo de importar derivados de petróleo y sus precios de venta en el mercado interno deja un saldo en rojo en la caja fiscal. Esta realidad no siempre fue así. Luego de la decisión gubernamental de eliminar los subsidios a los combustibles, las cuentas públicas lograron un superávit de poco más de $54 millones entre octubre del 2025 y febrero de este año. Durante esos 5 meses, la ecuación funcionó a favor de la Tesorería Nacional. Sin embargo, a partir de marzo, la crisis geopolítica en Medio Oriente disparó las cotizaciones internacionales del petróleo refinado y dio un giro dramático al escenario, y desde entonces la diferencia entre los costos de importación y la recaudación por venta interna fue negativa. En marzo, $217.726.000 en contra. En abril, $327.829.000. En mayo, $244.965.000 más. Y en junio, el último dato publicado ayer por el Banco Central, $186.063.000. En 4 meses, las pérdidas acumuladas rozan los $1.000 millones, sumando exactamente $976.583.000. La fotografía de junio es reveladora. Importar derivados costó $824 millones, mientras que la venta interna apenas recaudó $639 millones, dejando una brecha negativa de $186 millones en solo 30 días. Una millonaria factura que la Tesorería Pública absorbe asumiendo el costo fiscal a cambio de paz social en tiempos electorales.
Colombia. La ayuda tras el desastre. En Colombia, los rescatistas remueven escombros en busca de sobrevivientes. En Cali, los topos mexicanos se sumaron a esta carrera contrarreloj para encontrar a una familia atrapada junto a sus mascotas. Merly González con más detalles de la situación. ¡Brisa! ¡Mami! En Colombia, las esperanzas de hallar sobrevivientes no se apagan. Puños en alto y el llamado de familiares se repite una y otra vez esperando una respuesta. En el barrio Capri de Cali, los equipos buscan a una familia que quedó atrapada, incluyendo sus 2 mascotas. Mi esposa está adentro y mi suegra y Morita. Estamos con mucha fe que Luz Adriana, Melia, mi suegra y Morita están adentro y que salgan con vida. Los rescatistas son héroes en medio de la tragedia. A pesar del miedo y el riesgo, siguen entrando entre los escombros para salvar vidas. No puedo negarte que uno siente miedo, obvio, de que todo colapse, de que arriba la gente no se queda quieta, de que siempre hay un ruido por debajo. Pero no más ayer, cuando estábamos perdiendo la esperanza, meternos debajo del sótano y escuchar 2 personas con vida, para mí fue algo que literalmente vuelve y le sube a uno la moral y le decía a uno, siga que podemos con otra más. Para apoyar en estas labores, los topos mexicanos, el equipo especializado de rescate en zonas de desastre, llegó a Cali este miércoles. Son de los pocos socorristas extranjeros que han llegado a colaborar, pues el gobierno colombiano tardó en llamarlos por considerar que con sus 23 brigadas certificadas internacionalmente en rescate urbano, tenían capacidad para atender la emergencia. Y Colombia aceptó la ayuda de equipos de rescate de 4 países, entre ellos Ecuador. Desde este miércoles el gobierno habilitó 2 centros de acopio de ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto. Paul Romero tiene más información. 2 días tardó el gobierno de Colombia para aceptar ayuda internacional de equipos de búsqueda y rescate de las víctimas del terremoto, pero no de todos los países. Este miércoles el canciller Omar Bula y el director de gestión de riesgos y desastres David Santiago aceptaron el apoyo de Estados Unidos, Ecuador, Israel y El Salvador. Reconocidos por el INSARAC, que es el sistema internacional que los certifica, y reconocidos obviamente por sus propios países como equipos de búsqueda y rescate capacitados para realizar esa labor con estándares internacionales. El pasado lunes el presidente Daniel Noboa puso a disposición 47 rescatistas, canes y equipos especializados. Sin embargo, hasta la noche de este miércoles no llegó la solicitud oficial para el traslado de los especialistas del Cuerpo de Bomberos de Quito y Guayaquil. Lo que aceptó Bogotá sin restricción es ayuda humanitaria para el abastecimiento de hospitales de campaña, alimentos y artículos de aseo. Ecuador, mediante la Secretaría de Gestión de Riesgos, activó 2 centros de acopio para recibir donaciones, uno en Pichincha, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, y otro en Guayas, en la Universidad de Guayaquil. Los artículos que recibirá la Secretaría de Riesgos son para alojamiento temporal de los damnificados, como toldos, mosquiteros, colchonetas, carpas, baldes plásticos para almacenar agua, sábanas, almohadas, y de higiene personal, jabón, pasta, cepillos dentales, toallas de baño y desodorante en crema. Colaborémonos porque la situación está difícil en mi país. La Secretaría aclaró que no recibirá productos usados, dañados, incompletos o que no estén en la lista de requerimientos para facilitar la organización y el traslado. Pero también existen otras iniciativas para ayudar a las víctimas del terremoto. Los colombianos residentes en Quito se activaron para ayudar a sus connacionales. Aspiramos a recoger aproximadamente de 4 a 5 toneladas de aquí al día viernes antes de mediodía. Esta ayuda humanitaria será entregada a la Secretaría de Gestión de Riesgos para el traslado a las zonas de desastre. Un viaje para representar a Ecuador en una competencia de parapente terminó convirtiéndose en una experiencia que le cambió su forma de ver la vida. El cuencano José Barrera estaba a solo 30 kilómetros del epicentro del terremoto en Colombia y el sismo lo sorprendió en un hotel justo el día de su cumpleaños. Hoy cuenta Televistazo cómo logró salir y regresar con su familia.
Minutos antes del terremoto en Colombia, José Barrera había enviado un mensaje a su esposa en Cuenca. Le decía que estaba bien y que saldría a desayunar. Poco después, tuvo que salir corriendo de su habitación de hotel. Mientras bajaba las gradas, los escombros comenzaron a caer. Era la mañana del 10 de agosto. José cumplía 37 años, justo cuando la tierra tembló. El azuayo había viajado para representar a la selección ecuatoriana de parapente junto a otros 4 compañeros en la Copa Atmósfera. Llevaba 2 días de competencia en este pueblo del Valle del Cauca, ubicado a 30 kilómetros del epicentro. Decidí salir corriendo, dejando todas las cosas ahí dentro del hotel. Cuando bajaba la grada ya empezaban a caer escombros, llegamos afuera y fue una de las, quizás de las peores experiencias. Ya en la calle, José y sus compañeros caminaron hasta el centro. En su recorrido vieron los escombros apilados. Ninguno resultó herido. Ellos decidieron regresar a Ecuador por tierra. El recorrido los llevó de Roldanillo a Cali, Ipiales y Quito. Desde ahí José voló a Cuenca. El viaje duró 1 día y medio. Es muy difícil de explicar la sensación que se vive ese momento. Su esposa y sus 2 hijos seguían su regreso a la distancia. Para Liliana, lo más difícil fue explicarles a los niños que las imágenes que veían eran reales, pero que su padre estaba a salvo. Conversando, o sea, diciendo papi está bien, papi se está comunicando, papi sí está en camino y papi va a llegar. Claro que mis mamás dicen, mamá, es que quiero verle a papi. Digo, papi está viniendo. Después de lo que vivió en Colombia, José dice que su forma de ver la vida cambió. Vivir un día a la vez, no sabemos qué nos espera en el día. Nosotros tenemos muchos planes, pero los planes de Dios son diferentes. Y aunque aquel día no pudo volver a despegar en Roldanillo, José asegura que seguirá volando en parapente y representando a Ecuador. Continuamos, amigos, con más noticias. Prestadores externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social organizaron un plantón esta mañana en Quito. Afirman que la deuda que tiene el IES ya sobrepasa los 1.400 millones de dólares, lo que ha provocado que en algunos casos disminuyan las atenciones. Incluso no descartan la suspensión de estos servicios, como lo informa Carla Delgado. Llegaron hasta el edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito. Son prestadores de salud del IES, que cubren el 45% de los servicios del instituto. Entre ellos consulta externa, atenciones especializadas, servicios de laboratorio, entre otros. Hicieron un plantón porque a pesar de que les ofrecieron pagar sus deudas, que incluso ya superan los 1.400 millones de dólares según dicen, y que vienen arrastrándose desde 2022, esto no ha ocurrido. Así como tampoco han logrado concretar las mesas técnicas. Señalan que en diciembre el presidente del IES, Bernardo Cordobés, ofreció estas reuniones, pero ninguna se concretó. Esto ya es algo triste de la realidad. En el IES, cada vez que cambian autoridades, todos los procesos vuelven a cero. Son 429 prestadores. Muchos de ellos dicen que ya han puesto sus patrimonios en juego. Diego Hurtado es uno de ellos. Cuenta que el IES le debe más de $1 millón y que al ser un centro médico pequeño, este retraso ha sido para él catastrófico. De 500 pacientes diarios pasamos a atender 30, 40 pacientes diarios, porque no podemos seguir financiándole al IES. Y que por ahora, según señalan, los pagos son a discreción. Hay un grupo de prestadores que se benefician. Obviamente hay que entender, hay prestadores que por ley tienen que ser atendidos con prioridad, como es Solca, como son las dializadoras. Sin embargo, el 90% de prestadores estamos en una situación caótica. Entre diciembre de 2025 y julio de este año, el IES asegura en sus cuentas oficiales que ha realizado pagos mensuales que suman un total de $647.9 millones, beneficiando a 225 prestadores médicos. Televistazo pidió una entrevista a la autoridad, pero hasta el momento no hay respuesta. En Panamá, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió con el bloque de seguridad de Ecuador para definir acciones conjuntas contra el crimen organizado. Este encuentro fue reservado y, según el ministro de Defensa, los acuerdos apuntan a próximas operaciones en territorio ecuatoriano.
Lofredo aseguró que la misión está cumplida y destacó a Estados Unidos como socio estratégico. Además, Hexet anunció que el presidente Abelardo del Espriella ya autorizó operativos militares estadounidenses en territorio colombiano para combatir el terrorismo en ese país. To hold the world hostage. Y este miércoles la policía realizó 2 incautaciones de cocaína en Esmeraldas y Calchi. La droga suma más de 1,5 toneladas en 2 operaciones en la frontera norte. Cientos de paquetes fueron embalados con la imagen del futbolista noruego Erling Haaland. Paul Romero tiene los detalles. Este miércoles la policía realizó 2 importantes operativos contra las drogas. Uno en Muisne, Esmeraldas, en donde decomisó más de 1,5 toneladas de cocaína en 42 sacos con 1.611 bloques embalados con un distintivo de identificación. Según el ministro del Interior, John Reinberg, la droga provenía de Colombia y era acopiada temporalmente en las costas de la provincia de Esmeraldas para su posterior embarque a Centro y Norteamérica. El otro operativo se realizó en el sector Guaguanegro en Tulcán, Carchi. Los agentes interceptaron un camión mediano con 370 bloques de cocaína escondidos en un doble fondo con un distintivo de color verde y la imagen del jugador noruego Erling Haaland, uno de los futbolistas destacados durante el Mundial. Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida. Según información oficial, de enero a julio el bloque de seguridad supera las 42 toneladas de droga incautadas a escala nacional. Las Fuerzas Armadas y la policía reforzaron las operaciones de control en la frontera con Colombia, especialmente en los corredores marítimos utilizados por los cárteles de narcotráfico. Desde julio pasado, militares de Estados Unidos se sumaron a los patrullajes en la frontera norte e intensificaron el intercambio de información de inteligencia para la lucha contra el narcotráfico. Impactantes imágenes. La luna tapó completamente el sol y dejó oscuras varias ciudades de Europa, un fenómeno que no ocurría desde hace más de 2 décadas. A las 10:35 de la mañana, hora de Ecuador, comenzó el inusual espectáculo celeste. La luna tapó el sol por completo, dejando oscuras el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el norte de España y un pequeño sector del extremo noreste de Portugal. Algo que no ocurría en esta región desde hace 25 años. El asombro de los espectadores se hizo evidente. Aplaudían mientras en el cielo se observaba una esfera negra con un destello incandescente en los bordes. El eclipse solar reunió a decenas de investigadores de la NASA en España, que eligieron Villalibado, un pueblo en la provincia de Burgos, para estudiar el fenómeno y además retransmitirlo por internet. El eclipse fue el protagonista de una serie de espectáculos celestes que coincidieron este 12 de agosto, que incluyó la alineación de 6 planetas visibles en el amanecer y culminará con una lluvia de estrellas esta noche. Y millones de aficionados a los fenómenos astronómicos disfrutaron, por supuesto, del eclipse solar de esta tarde. La oportunidad de ver el inusual evento atrajo a los llamados cazadores de eclipses y también a una famosa estrella de rock. Veamos. Para miles de personas el eclipse solar no solo fue un espectáculo astronómico, sino un momento para celebrar, compartir e incluso brindar. Miradores, parques y explanadas de decenas de ciudades de Groenlandia, Islandia y España se llenaron de aficionados con cámaras, telescopios y lentes especiales para presenciar el fenómeno que provocó la oscuridad total. Pero nos vinimos preparados con nuestra caja que hizo mi cuñado, que son maravillosas, que no se ve nada. Digo, esta es la caja del eclipse que vimos en YouTube. En Canarias, el punto de encuentro fueron las playas. El agua estaba prácticamente sin bañistas. Todos estaban en la orilla mirando hacia el cielo. Mientras que en La Coruña, 5 cruceros zarparon para brindar la experiencia desde el mar.
El eclipse atrajo turistas, astrónomos y a los llamados cazadores de eclipses. Alejandro Arroyo es uno de ellos. El historiador chileno lleva 32 años recorriendo más de 360.000 kilómetros alrededor del mundo para ver estos fenómenos que duran apenas unos minutos. He recorrido 15 a 16 países y claro, lo que te va impresionando son cómo reaccionan la gente en distintas culturas y lugares, y además la posibilidad de conocer lugares que tú en tu vida te habrías imaginado. Brian May, el guitarrista de la legendaria banda Queen, también viajó a España. Él no es solo un músico, es un astrofísico que llegó a Turel, cerca de Valencia. Pero mientras desde tierra tenían la vista en el cielo, otro grupo quiso admirar el eclipse desde el aire. La aerolínea Iberia habilitó un vuelo especial desde Madrid para trasladar a científicos que captaron imágenes impactantes. La afición por el eclipse se replicó en otros países europeos como Francia, Alemania y Chequia, donde miles de personas pudieron admirarlo, aunque de manera parcial. Estamos de regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Amigos, tenemos más información. Hoy el movimiento político ADN inscribió a sus candidatos para las alcaldías de cantones de Guayas y Manabí. Entre los aspirantes estuvo Cynthia Viteri, quien aspira a volver a ser alcaldesa de Guayaquil, y también el expresidente de la Asamblea, Nils Olsen, quien busca la alcaldía de San Borondón. Andrés Gushmer para la prefectura de Guayas y otros postulantes. Diego Cuenca con detalles del panorama electoral. La campaña no empieza oficialmente, pero el movimiento gobiernista ADN protagonizó un evento proselitista en los exteriores del CNE en Guayas. Los aspirantes para las alcaldías de los 25 cantones inscribieron sus candidaturas, entre ellos la ex social cristiana Cynthia Viteri, quien busca volver a encabezar el municipio de Guayaquil. Que para mí será la primera vez que pueda tener los recursos completos para esta ciudad y no como los dos gobiernos que me tocó vivir anteriormente. El ex asambleísta Andrés Gushmer inscribió su candidatura para la prefectura, junto a Samia Álava para viceprefecta del Guayas. Muchísimos otros frentes en vialidad que desgraciadamente no han sido atendidos, muchísimos sectores de la provincia del Guayas. Otros aspirantes oficialistas que también participaron en el evento fueron el expresidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, candidato para la alcaldía de San Borondón. En Manabí también hicieron un evento similar en la delegación provincial del CNE. El movimiento ADN inscribió a 890 candidatos para las diferentes dignidades, entre ellos a Leonel Muñoz para la alcaldía de Puerto Viejo. Lo que nosotros apuntamos, seguridad, empleo y progreso. Junto a él, Marcos Zambrano, quien busca ser prefecto de Manabí. Que son candidatos idóneos, que no tienen problemas legales, que no tienen problemas de corrupción. Y a 5 días de que culminen las inscripciones para la contienda electoral, aún no todas las organizaciones políticas han completado ese trámite, al menos en las grandes ciudades. El CNE aseguró a Televisazo que Pavel Muñoz, que busca la reelección, es el único candidato inscrito para la alcaldía de Quito. Y para la prefectura de Pichincha, la única postulante inscrita es Gema Ormaza, del Partido Social Cristiano. Y en Azuay, hasta el cierre de este reporte, solo había 3 candidatos inscritos para la alcaldía de Cuenca. Paul Carrasco, por la alianza Cuencanos como Voz, de los movimientos Somos Libres, lista 62, y Renace, lista 107. Leonardo Morales, del partido Avanza, lista 8, y Juan Pablo Riquetti, por el partido Sociedad Patriótica, lista 3. Los políticos tienen hasta el lunes 17 de agosto para oficializar sus candidaturas. La candidatura de Carlos Falqués Aguilar a la alcaldía de Machala está en disputa dentro del propio movimiento que lo auspició. Aunque ganó las primarias de Creo en junio pasado, la dirigencia nacional ahora desconoce su postulación y pidió al organismo electoral que no la califique por presuntas irregularidades en el formulario de inscripción. Más de esta polémica con Fabricio Lapo. El movimiento Creo desconoció la postulación de Carlos Falqués Aguilar a la alcaldía de Machala y pidió a la Junta Provincial Electoral de El Oro que no califique su candidatura. El reclamo fue presentado el 7 de agosto por Ana Belén Cordero, presidenta nacional y representante legal de Creo. La dirigencia sostiene que el formulario utilizado para inscribir a Falqués ante el CNE no es válido, que no tiene la firma física ni electrónica de su representante legal y tampoco existe una delegación que autorice a un tercero a inscribir candidatos en El Oro.
El reclamo se produce pese a que Falqués, quien fue alcalde de Machala entre 2019 y 2023 por el Partido Social Cristiano, ganó las primarias del movimiento Creo realizadas el 18 de junio. Yo soy el candidato, yo hice lo que tuve que hacer, hice mis primarias, hicimos lo que tuvimos que hacer de manera formal, de manera legal, nosotros estamos inscritos. Falqués asegura que viajó a Quito para conseguir la firma del formulario, pero que no encontró a la directora nacional. En el documento ingresado en la plataforma del CNE constan las firmas del responsable económico, del jefe de campaña y del contador autorizado, pero no la firma ni la rúbrica de la representante legal del movimiento. Mónica Rizzo, directora provincial de Creo en El Oro, reconoce que fue ella quien subió el formulario al sistema sin la firma de la directora nacional. Se acercó el candidato Falqués con su grupo de abogados porque había recibido la negativa de que no se le iba a firmar el documento. Entonces, lo que yo hice es, bajo el pedido de ellos, ingresar en el sistema, cuya clave y cuyo usuario fue destinado para la provincia del Oro. Televistazo intentó contactar vía telefónica a Ana Belén Cordero, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. La decisión queda ahora en manos de la Junta Provincial Electoral de El Oro, que deberá analizar el reclamo y determinar si la inscripción de Falqués cumple con los requisitos legales. Con 40 minutos de retraso comenzó la sesión del Consejo Cantonal de Machala, donde se trataron 3 puntos, pero no se incluyó la renuncia presentada el martes por el alcalde Darío Macas, quien está preso en la Tacunga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. 2 concejales pidieron que el Consejo conozca de inmediato la dimisión, pero la alcaldesa subrogante, Jenny Machuca, anunció que será analizada en una sesión extraordinaria que se realizará este viernes junto con la elección del nuevo vicealcalde. El procurador síndico explicó que antes deben cumplirse informes administrativos. El presidente de la República, Daniel Noboa, realizará una gira por Asia del 16 al 28 de agosto. El mandatario visitará China, Singapur y también Vietnam. No se ha confirmado quiénes se lo van a acompañar. En el decreto para el viaje únicamente se menciona de manera general a ministerios, secretaria y otras entidades del Estado. Pone además en conocimiento del viaje a la Asamblea Nacional. El documento señala que la visita a esos países tiene como objetivo fortalecer relaciones económicas, comerciales, también de cooperación, atraer inversiones y ampliar las oportunidades de productos ecuatorianos en los mercados asiáticos. La administración de Trump, a través del Departamento de Salud y los centros Medicare y Medicaid, retirará los fondos federales para tratamientos de transición de género en menores de edad, incluidos los bloqueadores de la pubertad, las hormonas sexuales cruzadas y las cirugías. La medida entrará en vigor el 13 de octubre, aunque se mantendrán los servicios de salud mental para la disforia de género. Los estados podrán financiar estos tratamientos con recursos propios. Según el Departamento de Salud, 8.500 menores reciben cada año este tipo de atención en hospitales, mientras que las cirugías representan unos 85 procedimientos anuales. En Bogotá se entregó el monumento en memoria del fallecido senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el antiguo Parque El Golfito, que desde ahora llevará su nombre al cumplirse un año de su muerte. El homenaje al que acudieron familiares, ciudadanos e incluso figuras políticas fue establecido mediante una ley de honores y se realizó en el sitio donde Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio del año pasado mientras participaba en un acto político. Su viuda, María Claudia Tarazona, destacó que su esposo quería ser recordado por los valores que defendió: el amor, la paz y la libertad. En Italia, el volcán Etna continúa expulsando ceniza, registrando una fuerte actividad. En el Valle del Bove, a 1.900 metros de altitud, se mantiene la actividad eruptiva, mientras que en el cráter Vorágine, en la parte superior del volcán, se registran explosiones y emisiones de ceniza. Esta actividad ya está afectando las operaciones del aeropuerto de Catania, pues la ceniza volcánica representa
un riesgo para los aviones y sus motores. Por esta razón, el aeropuerto tuvo que suspender temporalmente las llegadas y salidas. Tecnología. El primer smartphone con brazo robótico se presentó en China. Además, computadoras clásicas que marcaron una era, hoy las reviven coleccionistas. Y es que la tecnología sorprende en la actualidad, pero también recupera la innovación del pasado. Veamos. Denominado Robot Phone, este innovador teléfono se presentó en China y sorprende por incorporar un brazo robótico con cámara e inteligencia artificial. Su cámara está montada sobre un estabilizador mecánico, lo que le permite moverse de manera autónoma y mantener al usuario siempre en el encuadre. Además, el dispositivo puede interactuar de forma divertida realizando diferentes movimientos y trucos a petición. Pero sus funciones van más allá del entretenimiento. El Robot Phone puede analizar el atuendo del usuario y evaluar su estilo, además de identificar y seguir rostros. Mientras la tecnología avanza con nuevas propuestas, en Silicon Valley, Estados Unidos, coleccionistas de computadoras antiguas disfrutan reviviendo la tecnología del pasado. 3.500 aficionados coleccionan y restauran a las antecesoras de las laptops. Computadoras raras e icónicas, como la Apple I, lanzada en 1976. El primer producto de la compañía puede alcanzar precios de miles de dólares. Construidas mucho antes de que existiera Internet, las redes sociales o la IA. Estas máquinas forman parte de la historia de la tecnología. El concurso para llenar las vacantes de jueces de la Corte Nacional de Justicia sigue a la espera de la convocatoria. Ocurre mientras el Consejo de la Judicatura anunció un proceso para seleccionar a 5 conjueces temporales. Fabiola Santana informa que el próximo año la Corte se quedará con 4 de 21 jueces titulares. El concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia es la deuda que 6 administraciones del Consejo de la Judicatura no han podido saldar desde 2019. Tampoco lo ha logrado el Consejo actual, que el mes pasado cumplió un año de gestión y los últimos 3 meses y medio fueron dirigidos por Mercedes Caicedo. El 3 de julio aprobaron el reglamento para el concurso dividido en 8 fases desde la convocatoria y postulación hasta la audiencia pública. Sin embargo, aún no inicia. Hace 3 semanas el vocal Fabián Favara dijo a Ecoavisa que el equipo técnico de la Judicatura debe entregar la metodología para posiblemente arrancar con el concurso el próximo mes. Este es un proceso que avanza a paso firme. Aspiramos que ojalá en el mes de septiembre contemos con todos estos instrumentos, estos insumos y poder hacer la convocatoria para el concurso. En febrero había dado como fecha tentativa el mes de mayo. Si esta vez se concreta, sería el tercer intento. El primero terminó en enero de 2021 con el nombramiento de 9 jueces y 2 conjueces. No fue lo que se esperaba, pues debían llenar las vacantes de 21 jueces y conjueces destituidos tras una evaluación en 2019, luego declarada inconstitucional. El segundo fue el convocado por Wilman Terán en 2023, que finalmente fue anulado por irregularidades, que a su vez derivaron en el caso Pantalla, que reveló una red de asociación ilícita encabezada por Terán para favorecer a concursantes. Estos tropiezos tienen a la Corte Nacional al borde de la crisis, pues el próximo año solo quedará con 4 de 21 jueces titulares. Las demás vacantes las ocupan con jueces temporales. Un hombre fue asesinado esta tarde. Este crimen ocurrió específicamente en Chongón. Por eso ahora nos vamos a enlazar de inmediato con Estefanía Arias, que está en ese lugar y nos tiene más detalles de este nuevo crimen. Estefanía, ¿qué ha dicho la policía sobre este hecho violento? Juan Carlos, televidentes, buenas noches. Ya lo adelantabas tú, ocurrió cerca de las 3 de la tarde a plena luz del día. Y mira tú, ocurrió en la zona de los baños, de un paradero turístico a pocos pasos de donde están los comedores, sitios o negocios a donde vienen algunos conductores de vehículos pesados para descansar, para comer algo. Pero la policía lo que sí adelantó, Juan Carlos, es que esta persona pues aún no
no ha sido identificada. De hecho, el jefe del distrito, el distrito Ceibos, dio más detalles sobre cómo ocurrió este hecho violento aquí en la parroquia Chongón en Guayaquil. Escuchemos. En una motocicleta pues se trasladan con 2 ciudadanos, los mismos que vienen acá, y le proporcionan varios impactos con un arma de fuego. Inmediatamente se dan a la fuga pues en sentido hacia Guayaquil. Se ha encontrado pues el cuerpo lastimosamente ya sin vida, sustancias estupefacientes y otros indicios más pues que están siendo pues analizados por nuestro personal investigativo para dar con el paradero de los presuntos responsables de esta muerte violenta. Sí, las sustancias se encontraron a un costado pues de donde se encontraba el cuerpo. Nosotros presumimos pues que el móvil de este hecho pues sería el microtráfico. Y Estefanía, además de esta muerte violenta, ¿qué otras novedades ha informado la policía en las últimas horas? Bueno, Juan Carlos, recordemos el caso de este hombre que fue asesinado en la playa de San Lorenzo, en Salinas, esto en la provincia de Santa Elena. Bueno, la policía confirmó la captura de 2 hombres, uno de ellos un menor de edad que está aislado. Lo que adelantó la policía es que estos 2 hombres serían presuntos integrantes del grupo delictivo Los Choneros y estarían vinculados directamente con este hecho violento del asesinato a este hombre de 25 años que, recordemos, ocurrió durante el feriado nacional del 10 de agosto. ¿Por qué? Porque también encontraron como parte de los indicios un vehículo retenido y 2 prendas de vestir vinculadas a la escena del delito. Lo que también señaló la policía es que estos 2 hombres serían Daniel Alberto FM de 35 años y GEM de 17 años, este menor de edad que fue aislado para el debido procedimiento legal. Ellos fueron capturados en una gasolinera, se movilizaban en un vehículo negro y fueron capturados en esta gasolinera del cantón Salinas. Esto por ahora es lo que ha dicho la policía sobre este caso, que por supuesto sembró el temor en decenas de turistas que estaban en ese momento en la playa de Salinas cuando ocurrió este hecho violento. Juan Carlos. Asesinatos y hechos violentos que lamentablemente se siguen generando en ese territorio de la provincia de Guayas, pero también en Santa Elena. Gracias, Estefanía, por los detalles sobre estas novedades que ha informado la policía tras estos asesinatos. La policía reveló nuevos detalles de la masacre de 4 hombres en una vivienda del norte de Guayaquil. La matanza ocurrió horas después de la detención de un miembro de los Lobos en Mapasingue Oeste. Los detalles con Eric Zambrano. La masacre se desató dentro de esta vivienda del norte de Guayaquil. Eran cerca de las 2 de la madrugada del miércoles, cuando un grupo de sicarios irrumpió en la casa ubicada en la cooperativa 12 de octubre, en el límite de Mapasingue Oeste y La Prosperina. Allí ejecutaron a 4 hombres de entre 19 y 23 años. De acuerdo con un parte policial, en la escena del crimen se recogieron 22 restos de bala, de pistola y escopeta. Los vecinos agregaron que antes del ataque, los sicarios gritaron que eran policías e incluso se movilizaban en varios vehículos. El comandante zonal de la policía dio más detalles de esta matanza. ¿Todos hombres, familiares? Sí, todos hombres. Estamos buscando esa relación. Estaban en un lugar que era arrendado por una persona de sexo femenino que salió ilesa del ataque. Sin embargo, de ello no les puedo comentar más por este sentido. Este hecho violento ocurrió horas después de la detención de un joven de 18 años en otro punto de Mapasingue Oeste. Las autoridades revelaron que el sujeto, conocido como alias La B, guarda relación con la banda delictiva Los Lobos. Incluso fue aprehendido junto a un lanzagranadas, una munición explosiva y otras evidencias. Por ahora, los uniformados investigan si ambos hechos están relacionados, pues la captura de alias La B se dio tras una denuncia ciudadana. El cantante ecuatoriano Mauricio Núñez, integrante de los hermanos Núñez, sufrió un accidente de tránsito esta madrugada mientras viajaba junto a su familia hacia Esmeraldas. Su esposa, Yomara Lozada, falleció en este siniestro. Daniela Valencia con los detalles de esta trágica noticia. Tu vida empieza
Con estas melodías crecieron y construyeron sus historias dos familias vinculadas a la música tradicional ecuatoriana, que hoy están de luto. Un accidente de tránsito que esta madrugada involucró a la familia del cantante Mauricio Núñez dejó 5 personas fallecidas, entre ellas su esposa Yomara Lozada, madre de la vocalista de Tierra Canela, Elizabeth Núñez Lozada. En horas de la tarde, los hermanos de Mauricio, Orlando y Katy, notablemente consternados, dieron una rueda de prensa informando del estado de salud de la familia. Tanto el integrante del dúo Hermanos Núñez como sus hijos están heridos con pronóstico reservado y son atendidos en una casa de salud en Quito. La más afectada es la bebé, la hija de Mauricio, María José Núñez Lozada. Ella está un poquito más afectada por lo que yo pude observar en el traslado de Santo Domingo hasta acá. Aprovechando los últimos días de vacaciones de los más pequeños, la familia alquiló una furgoneta para viajar hacia Esmeraldas. El accidente se registró a las 3:10 de la mañana en el kilómetro 24 de la vía Quinindé-Santo Domingo. Se contactó conmigo, a pesar de sus heridas, mi hermano Mauricio. Y dentro de la conversación lo único que pude escucharle es su pedido de ayuda para él, para sus hijos. La persona que iba, que fue la que se atravesó, iba en estado etílico. La música ha sido parte de la vida de los Núñez desde hace más de 3 décadas. En 1995, Mauricio y Orlando dieron vida al dúo Hermanos Núñez, después de ganar el concurso radial Cante Usted Si Puede. Desde entonces, la agrupación se consolidó como una de las exponentes de la música tradicional ecuatoriana, con 8 álbumes producidos y más de 180 reconocimientos obtenidos en Ecuador, Perú y Colombia. Un violento choque entre 2 vehículos provocó un fuerte congestionamiento en el norte de Guayaquil. El siniestro ocurrió en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de un centro comercial, donde uno de los automotores terminó volcado sobre la vía. La emergencia fue reportada al EQ 911 cerca de las 12:52 de la tarde. De manera preliminar se conoce que 3 personas resultaron heridas. Las circunstancias del accidente aún se desconocen. Incendios. Un riesgo ambiental. Y el fuego ha consumido alrededor de 250 hectáreas de vegetación, esto es en la parroquia de Calacalí. Hoy por tercera noche los bomberos continúan con las labores de mitigación en el lugar. Retomamos a esta hora el contacto en vivo con Diego Puente, quien está precisamente en la zona de la emergencia. Diego, te consultamos cuál es el estado del incendio a esta hora. Adelante. Andrea, buenas noches. Retomamos el contacto y hace pocos minutos conversamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, que ha manifestado que el incendio se encuentra controlado en este momento. Eso no quiere decir que los 130 bomberos que se encuentran en este momento en Calacalí se retiran. Más bien ellos permanecerán durante toda la noche en las faldas del cerro que se ha quemado, también en la parte de arriba, para poder ver y observar que no haya focos de calor, lo que ellos llaman, que son estos lugares donde todavía hay presencia de humo. Ellos se mantendrán aquí para justamente controlar en caso de que haya que se reavive las llamas y puedan actuar de inmediato para que no se propaguen. Recordemos que hay fuertes vientos que en la noche están llegando a 50 kilómetros por hora, que podrían afectar justamente el trabajo que han tenido los bomberos durante estas 3 noches para controlar este flagelo. Comenzamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos. Nos ha indicado precisamente está en pantallas ya un mapa de la parte afectada en esta parte de Calacalí, específicamente en Rayo Cucho. Eso ha sido lo que ha avanzado durante 3 noches y ahorita hay un monitoreo tanto con drones, también con cámaras térmicas para evitar estos focos de calor de los que los hemos venido conversando. Hay actividades que realizan en este momento los bomberos. Por ejemplo, hay un bus, una unidad de comando de incidentes que tienen internet satelital y pueden mantener el contacto y la coordinación con otras unidades para poder llamarlas en caso de emergencia y también monitorear cómo se va extinguiendo el fuego. Hemos visto también la ayuda de los ciudadanos que han venido voluntariamente a entregar raciones de comida en agradecimiento a los bomberos.
Diego, ¿y tú que te encuentras en el lugar y bueno, pues que has mantenido contacto con el personal del Cuerpo de Bomberos, ya se ha podido establecer tal vez la causa de este incendio? Bueno, las causas del incendio están por investigarse, pero una preliminar sería precisamente que una persona trató de realizar carbón en medio del cerro y eso produjo las llamas que posteriormente se propagaron a los alrededores y ha causado esta afectación que se llega a cerca de 200 a 250 hectáreas. Como informamos anteriormente, esto se monitoreará con drones y se tendrá una estimación final cuando ya estén terminadas las labores de extinción del fuego. Muy bien, bueno, pues reiteramos hasta el momento, como tú ya lo has comentado, se ha controlado el incendio en la parroquia de Calacalí. Hasta el momento todavía continúan las labores de observación, sobre todo en la zona por parte del Cuerpo de Bomberos, y nosotros, por supuesto, nos mantendremos en el lugar para saber e informarles a usted ante cualquier eventualidad. Gracias, Diego, por la información. El radar digital. Los incendios forestales constan entre las principales interacciones en el ecosistema digital. En el radar de hoy hablaremos, amigos, sobre lo que está sucediendo con estas emergencias. Vamos primero a revisar las causas porque lamentablemente las llamas se generan por la irresponsabilidad de las personas. Por ejemplo, quemas agrícolas no controladas, fogatas mal apagadas. También, y lo más usual aquí en la ciudad de Quito, quema de basura y también desechos. Hay quienes incluso fuman en áreas verdes, pese a estar prohibido, y no solo eso, dejan colillas de cigarrillo, fósforos y también vidrios. Y por supuesto, aquellos con tendencia patológica a la provocación de incendios, los pirómanos. Tomando en cuenta estos factores humanos, los incendios forestales toman fuerza también por causas atmosféricas y climáticas. Déficit prolongado de lluvias. No ha llovido en gran parte del país en las últimas semanas. Hay menos humedad atmosférica en el ambiente. Además, a esto se suman las fuertes ráfagas de viento, uno de los principales problemas actualmente con el clima, principalmente en la sierra ecuatoriana. Altas temperaturas diurnas, es decir, durante el día, radiación solar extrema. Todo esto es lo que provoca también una vegetación seca. Estas características, amigos, forman parte del denominado verano andino. Es un comportamiento normal del clima en esta época, la llamada época seca, que generalmente comienza a finales de mayo e inicios de junio, pero toma fuerza entre julio y agosto. Sin embargo, hay otro factor. El fenómeno El Niño, que ya está en curso, ya se está comenzando a desarrollar y genera anomalías principalmente en la superficie del Océano Pacífico. El agua se está calentando más de lo normal. Si bien esto provocará lluvias en la costa en los siguientes meses, actualmente influye en las altas temperaturas y olas de calor en la sierra ecuatoriana. ¿Y cuál fue el pico de las altas temperaturas en nuestro país? En julio, el cantón Santa Rosa, esto en El Oro, registró 35,7 grados centígrados. Imagínense el calor. Guayaquil y Puerto Viejo también han tenido olas de calor importantes, mientras que en Pichincha, Imbabura y Loja, por parte de la sierra, precisamente las provincias con incendios forestales actualmente, han registrado temperaturas también en julio entre 27 y 27,5 grados centígrados. Y presten atención, amigos, porque las recomendaciones debemos aplicarlas todos frente al clima que influye en estas emergencias. Llevamos aproximadamente 2 meses y medio en esta situación con un clima bastante caliente. Por ejemplo, la prohibición de quemas agrícolas o de basura y desechos. No usar fuego en áreas protegidas y peor en los bosques. Mantener limpias las franjas cortafuegos, que son esos caminos especiales que se ejecutan a propósito
para dividir la vegetación y tratar de frenar en algo las llamas. Además, el manejo responsable de los residuos, de los desechos y, por supuesto, denunciar y alertar a tiempo a los equipos de rescate y de emergencia llamando al EQ 911. No solo cuando vemos un incendio ya desarrollándose o un conato de incendio, sino también cuando vemos a alguna persona en nuestro barrio, en alguna quebrada, en alguna reserva ecológica o de bosque intentando encender llamas en un lugar en el que no se debe. Ahora los invito a ingresar, amigos, a nuestra página web ecoavisa.com, abran la cámara de su teléfono celular para escanear el código QR que ya aparecerá en pantalla y que los llevará a conocer más detalles de lo que está ocurriendo específicamente en los alrededores del volcán Cotacachi, que ya ha afectado más de 700 hectáreas este incendio forestal que se está desarrollando en ese punto verde en la provincia de Imbabura. Incluso la magnitud de estos incendios que acaban lamentablemente con la flora y fauna en distintas zonas del Ecuador. Y ahora cambiamos de tema para contarles que la seguridad en Quito se convierte en el escenario de una disputa política. Entre acusaciones de espionaje y reclamos por el respeto de competencias en el manejo del sistema de cámaras de seguridad, exalcaldes de la capital exigen que el gobierno y el municipio detengan los enfrentamientos y coordinen acciones urgentes. La seguridad de Quito está en medio de la confrontación política entre la presidencia y la alcaldía de la ciudad. Las denuncias de supuestas salas espejo y espionaje mediante las cámaras de vigilancia del municipio deben ser probadas y sancionadas, dice el exalcalde de Quito, Andrés Vallejo, al tiempo de advertir también un trasfondo político preocupante. Este permanente deseo y acciones para quitarle facultades a los gobiernos seccionales en un proceso clarísimo de centralización. Paco Moncayo, creador del sistema de seguridad integral de la ciudad, critica que el gobierno y el municipio entren en estas disputas en el momento más crítico de la inseguridad en época electoral. Anunciar la toma de un sistema como trofeo político es absurdo, señala. Me da a mí poco menos que vergüenza que venga un ministro del Interior que poco sabe de seguridad además y que él diga que con Quito no se meten. ¿Y dónde está el alcalde? El exalcalde Roque Sevilla califica de ridícula la posición de los gobernantes del país y la ciudad. Él considera que el gobierno solo fracasará en el intento de dar seguridad a Quito y el municipio solo también. El municipio no tiene ni policía ni ejército y está claro que el gobierno no tiene la información en detalle de los barrios, que sí lo tiene el municipio. El rato que hay colaboración mutua, la cosa funciona muchísimo mejor. Por ello instan a deponer actitudes políticas y personales y a corregir los errores de las administraciones. Aquí estamos todos los días improvisando. Que no estén como perros y gatos peleándose todo el día. Señores, ustedes se están olvidando de nosotros, se están olvidando de los quiteños. La inseguridad es calificada como la más difícil del país y de Quito, por los exalcaldes que invitan al presidente y al alcalde capitalino a responder qué han hecho desde el área social para bajar los niveles de delincuencia. Sismos, alerta temprana y prevención. Guayaquil está preparada para responder ante un sismo de gran magnitud. La empresa municipal Segura EP y el cuerpo de bomberos señalan que tienen previsto personal, equipos, coordinación y que incluso están en marcha inspecciones de edificios para atender una eventual emergencia. Luis Alfredo Zúñiga preparó un informe. Ya son 16 años que en Ecuador se hacen simulacros de sismos. Se ha ensayado reaccionar ante movimientos de una magnitud de 7 grados y esto cobra relevancia luego del terremoto de 7.4 grados en Colombia. Con esa experiencia, el país está listo para atender una eventual emergencia. En Guayaquil dicen que la respuesta es más compleja que un sí o un no. No podemos saber el estado de un sinnúmero de edificaciones privadas
cómo en su momento, hace 40, 50, 60 años lo construyeron y cómo vayan a responder hasta un sismo mayor. Lo que podemos trabajar es cómo actuar las personas en vista de un evento y hemos trabajado mucho en la parte de la respuesta, de cómo hacer la evacuación, el rescate de personas en estructuras colapsadas, en hospitales colapsados. Este miércoles se anunció un nuevo simulacro en Guayaquil, que es una urbe considerada de multiamenazas. El cuerpo de bomberos aseguró que si fuera necesario, se activaría el grupo de búsqueda y rescate urbano. Son grupos de aproximadamente 50 personas, tiene equipos de estricación, tiene equipos de sensores, tiene equipos para apuntalamiento, tiene equipos para romper bloques, paredes, cortar hierros. Está también preparado con canes adiestrados para búsqueda y rescate. Según EP informó que está en marcha una inspección a 2.366 edificios de la urbe y el reporte final se tendrá en 2027 para priorizar atención en esas estructuras. Hemos hecho hacer más de 500 evaluaciones durante estos periodos, de los cuales hemos determinado que cerca de 40 presentan el estado o se han declarado en estado de vetustez o de ruina. Se está impidiendo construir en zonas de deslizamientos o sin estudios de suelo. Un contingente de 5.000 personas se activaría en la ciudad ante una eventual emergencia. Se instalaría el COE cantonal y también el provincial dependiendo de la magnitud del evento. Se han conformado 260 comités comunitarios de gestión de riesgos y esperan que cada vez haya más personas con conocimiento de cómo actuar, ya que se están haciendo capacitaciones. Son 22.000 que llevamos ya capacitados solo en este año, tanto en escuelas, colegios, también a la comunidad. En el nuevo simulacro del 2 de octubre se enfocarán en las escuelas fiscales y particulares, más de 40.000 estudiantes, y también en empresas, para revisar hasta qué tipo de calzado usar en edificios con pisos altos y no obstaculizar escaleras de emergencia. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional descartó un posible evento sísmico en cascada en Ecuador tras los terremotos de magnitud 7 en México, Venezuela y Colombia. Sin embargo, el país está en condiciones de tener un sistema de alertas tempranas. Juan Pablo Carrera tiene los detalles. Pese a que Ecuador está entre los 20 países con mayor riesgo sísmico, hay inquietud porque no existe un sistema especializado de alerta temprana para terremotos. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional encuentra una razón de fondo. Este es un país de pequeña extensión. Si la fuente sísmica está muy cerca de la ciudad, ¿no?, el tiempo de detección y el tiempo de aviso va a ser muy pequeño, ¿no? Este sistema de alerta temprana sí podría ser beneficioso a ciudades que están un poco más lejos, ¿no?, más distantes, ¿no? De hecho, un estudio de este instituto demostró que un sistema de alerta temprana, en el caso de un terremoto en las costas de Esmeraldas, hay entre 15 y 81 segundos para alertar a ciudades como Quito, Loja o Cuenca. Pero en Esmeraldas, lugar de un hipotético epicentro, la alerta llegaría casi al mismo tiempo que el terremoto, entre 2 y 8 segundos. Hay países donde estos sistemas funcionan. En México, por ejemplo, el sistema SASMEX detecta las primeras ondas de un sismo fuerte y envía la alerta mediante altavoces, radios y teléfonos celulares a las zonas de impacto. Este sistema da desde unos segundos hasta más de un minuto de anticipación, según la ubicación del epicentro. Ecuador solamente tiene un sistema de monitoreo sísmico que determina la magnitud, ubicación y profundidad de un movimiento, pero 2 minutos después de que esto ocurra. Los sistemas de alerta temprana que tiene Ecuador se enfocan en tsunamis, desbordamientos de ríos, deslizamientos y actividad volcánica. En el caso de terremotos, Ecuador ha buscado apoyo de Japón, cuya implementación del sistema está en fase final. Estamos a la espera de que el gobierno de Japón considere, dentro de tantas solicitudes que tienen ellos para atención o para apoyo y para cooperación en términos de riesgos. El suelo de Ecuador se mueve constantemente. Entre el 11 de julio y el 12 de agosto se registraron 33 sismos de baja magnitud, entre 3 y 4 grados. La Fiscalía solicitó una orden de prisión contra el presidente de la FENOCIN, Guido Perugacci, por incitar a la paralización de servicios públicos durante la protesta indígena de hace casi un año. El dirigente también impulsó una de las solicitudes para revocar el mandato del presidente Daniel Noboa. Fabiola Santana, con los detalles de este proceso judicial.
El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias, FENOCIN, Guido Perugacci, podría ser detenido. Esto si una jueza de la Unidad Penal de Ibarra acepta el pedido del fiscal de la Unidad de Transparencia, Washington Burbano. En audiencia de formulación de cargos este martes pidió orden de prisión preventiva contra el líder indígena por la paralización de un servicio público durante la protesta social de 31 días entre septiembre y octubre del año pasado. Según el fiscal, el procesado incitó mediante expresiones amenazantes al cierre de vías, intimidación a comerciantes y cierre de locales, afectación de infraestructura pública, incluyendo sistemas de agua potable y actividades educativas, también retención de funcionarios policiales y militares. Con ese argumento se abrió la instrucción fiscal por 90 días, mientras que sobre la medida cautelar la jueza se pronunciará este viernes. Antes de la audiencia, la jueza tuvo que resolver varios pedidos de la defensa de Perugacci y de los líderes de la comuna Perafán de Cotacachi y de la UNORCAC. Ellos solicitaron que se inicie el protocolo de diálogo intercultural y la declinación de la competencia de la jueza para que sea procesado por la justicia indígena. Entonces se presentaron como víctimas el Ministerio de Educación, la Policía Nacional por la quema de una unidad policial y el Ministerio de Transporte, que informó de un perjuicio de más de $3 millones por el no cobro de peajes desde Chimborazo hasta el Carchi. Finalmente, la competencia se quedó en la justicia ordinaria. El líder indígena procesado hace 2 meses tramitó uno de los pedidos de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa, que fue finalmente negado. Colombia ya vende energía a Ecuador, pero los costos podrían ser más altos debido a las condiciones climáticas y al incremento internacional del precio de los combustibles. Actualmente Colombia despacha el kilovatio hora a 33 centavos de dólar. Sin embargo, en el peor de los casos, el costo podría llegar hasta los 45 centavos, como lo informa Hernán Higuera. Tras el terremoto, Colombia ha hecho una evaluación de su infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía y no hay centrales afectadas. La exportación de energía a Ecuador no se ha detenido desde el 5 de agosto y esa es la primera noticia. La segunda es que desde hace una semana las transacciones internacionales de electricidad fluctúan entre los 170 y 288 megavatios. Corresponde entre el 3.3% y el 6.2% de la demanda diaria. Decía un boletín de prensa del Ministerio de Energía publicado en redes sociales que esa electricidad de generación hidroeléctrica será a un precio 67% menos costosa que anteriores operaciones. Hasta el 5 de agosto fue de 0.33 centavos el costo del kilovatio hora. Esa tercera noticia no se pudo sostener. El boletín se bajó de las redes, el precio estaba alto. SENACE preveía pagar entre 17 y 18 centavos inicialmente. La Asociación de Exportadores de Energía de Colombia advierte que el costo con el paso de los meses será superior a esos 33 centavos, porque la generación hidroeléctrica colombiana depende del mantenimiento de sus embalses, y si Ecuador requiere más energía, se deberá entonces encender las termoeléctricas a gas y diésel, y el kilovatio hora podrá alcanzar un precio mayor. Del orden de unos 40-45 centavos de dólar por kilovatio, frente a los 32 que se está viendo hoy en la bolsa. De acuerdo a las previsiones de SENACE, el mes de mayor demanda de energía será noviembre y es posible que se requiera la máxima capacidad que Colombia pueda vender, 450 megavatios. No nos queda de otra de comprar la energía, no nos queda de otra de hacer esas transacciones. ¿A qué precio? ¿A qué nos imponga? El gobierno de Ecuador ha dicho en estas últimas horas que están descartados los apagones y que se hará todo para garantizar el servicio de energía al país durante esta época seca, que será extensa. Sí, es verdad que nadie está preparado para un adiós, mucho menos cuando llega de manera inesperada. Lionel Messi lo sabe y hoy enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su padre Jorge. El astro argentino lo despidió con una emotiva carta y la publicó en Instagram. Messi reveló un detalle conmovedor. Durante el Mundial 2026 jugó con la esperanza de llegar a la final para que Jorge, su padre, pudiera verlo una última vez, pero su estado de salud empeoró. La publicación rápidamente generó una enorme conversación digital. Miles de aficionados compartieron mensajes de apoyo y figuras del fútbol, entre ellas Cristiano Ronaldo, expresaron sus condolencias.
Arte, tecnología y eclipse, una combinación que definitivamente se volvió viral. La oscuridad del sol enloqueció a todos, incluso a los personajes de los cuadros del Museo del Prado, que están en Madrid, España, uno de los lugares desde donde se pudo observar el esperado eclipse total. En este divertido video, la infanta Margarita, la pequeña protagonista de Las Meninas de Diego Velázquez, cobra vida y comienza a llamar a otros personajes a invitarlos a salir de sus cuadros para contemplar juntos el fenómeno. Figuras de obras de Goya, Velázquez y Rubens en una escena creada con inteligencia artificial han sido los personajes más entusiastas en España para ponerse las gafas y ver cómo la luna opaca el sol. El país tendrá una nueva Miss Universo Ecuador y todos están a la expectativa de la gala de belleza que se realizará este sábado 15 de agosto en Santa Elena y Ecuavisa Play transmitirá en vivo todo el evento. En total son 26 candidatas oficiales que compiten en el certamen, pero ¿cómo lo pueden ver? Muy fácil, solo debe descargar la aplicación oficial de Ecuavisa Play. Si su celular es iPhone, debe ir al App Store y en Android en Google Play. Selecciona la aplicación oficial de Ecuavisa Play y presiona instalar. Puede abrir la app y en el menú principal encontrará la pestaña en vivo. Y listo, así podrá disfrutar del evento y conocer quién será la nueva Miss Universo Ecuador. Dos grandes fiestas del cine se viven paralelamente en Guayaquil y en Quito. El Turicine en la capital y el Festicine en Guayaquil proyectan más de 120 películas con énfasis en la producción ecuatoriana. Diana León en el siguiente reportaje nos cuenta más detalles sobre su programación, pero también sobre las sedes. Guayaquil y Quito disfrutan esta semana y la próxima de dos festivales de cine simultáneos. En ellos se juntan la ficción, el documental y el talento y creatividad de jóvenes cineastas. En Quito, el 7º Festival Turicine se inauguró días atrás en el Teatro Casa de la Cultura y se extenderá hasta el sábado 15. Su programación está dividida en 7 sedes entre centros educativos y culturales de la capital. Vieron un par de locos con batas blancas. Con énfasis en el cine ecuatoriano. Participan también películas de Ghana, Venezuela, Colombia, China y España. Lo importante de todo esto es de que la gente visite el cine, se incentive a venir al Turicine porque el Turicine es de la ciudad y rompamos un mito que el cine independiente solamente es para conocedores. La vida es como un cometa. Emprender el vuelo es muy difícil. Mientras que en la Perla del Pacífico, la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, Festicine, se desarrolla hasta el sábado 22. Todo va a estar bien. En cartelera participan 95 cintas de 30 países. Sin embargo, el 45% de la programación es ecuatoriana, incluyendo cortos universitarios. La Universidad de las Artes, la Sala de Cine Manzana 14, la Universidad Casa Grande, el Museo Municipal, son algunos de los espacios que acogerán las proyecciones. La programación completa se encuentra en las redes sociales de Festicine y Turicine. Continuamos con más información, amigos. El gobierno anunció medidas por el avance del fenómeno El Niño en instituciones educativas. En total se planifica invertir 1.3 millones de dólares para preparar planteles en zonas de riesgo y así garantizar el inicio del año lectivo para casi 2 millones de estudiantes. Joel Vanegas con los detalles de este anuncio. 1.7 millones de estudiantes del régimen Sierra Amazonía volverán a clases el próximo 1 de septiembre. Para esto, el Ministerio de Educación anunció una inversión de $1.300.000 para preparar el sistema educativo ante los posibles efectos del fenómeno del Niño. Los recursos se destinarán a intervenciones en 140 instituciones educativas, con trabajos en cubiertas, filtraciones, tuberías, canaletas y sistemas de drenaje. Bueno, en el caso de la costa, con desbordamiento de ríos, ciertas zonas de Guayas, están los ríos también. En el caso de la sierra, con el tema del deslizamiento, está Loja. La ministra también informó que existirá un plan de contingencia para implementar clases virtuales en las zonas que registren mayores afectaciones, aunque la prioridad será sostener la educación presencial. Esta inversión forma parte de un plan gubernamental más amplio para enfrentar el fenómeno del Niño. $600 millones
destina el gobierno nacional para enfrentar el fenómeno del Niño. Las prioridades están en viabilidad, salud, conectividad y educación. Hoy también se presentó el programa Mujeres que Transforman, que entregará becas económicas a estudiantes de institutos técnicos y tecnológicos para que continúen su formación en el sistema de educación superior. Cada beneficiaria recibirá $482. El proyecto contará con una inversión de $1.4 millones, es decir, 100,000 más que lo destinado a la infraestructura educativa. Habitantes de 25 recintos de Daule denuncian el peligro que corren por movilizarse en canoa sobre el río que lleva el mismo nombre del cantón. En 2025 colapsó el puente que conectaba a estas comunidades con Nobol y aún no ha sido reconstruido. Ni siquiera el antiguo viaducto es desmontado en su totalidad. La prefectura afirma que ya notificó a la concesionaria a cargo de la obra por incumplimiento contractual, como lo informa Estefanía Arias. Aquí no hay ningún chaleco. Imagínense las personas que no saben nadar, exponerse a este peligro. Así describen sus viajes diarios en canoa los habitantes de 25 recintos de Daule, que deben usar este medio de transporte para cruzar el río que lleva el mismo nombre del cantón. Hay estudiantes, mujeres con niños en brazos y hasta adultos con bicicleta al hombro. Durante las 2 horas que estuvimos en el punto, ninguno de ellos viajó con algún tipo de protección. Cayó el puente de Daule. Esto porque en marzo de 2025 colapsó el puente Gonzalo y Casa Cornejo, que conectaba a Daule con Nobol por exceso de peso. Hecho que dejó 5 fallecidos y vehículos debajo del agua. Hay unos carros en el río. Y aún hay vehículos. Está una cabezal, está una camioneta, está una tricimoto. El intercambio de productos de una provincia a otra, de los diferentes sectores, de esa manera nos hemos visto afectados. La preocupación crece porque saben de la llegada del fenómeno de El Niño. En el día pasamos más de 1,000 personas. Con estudiantes y todo. Y cuando vengan las lluvias, el fenómeno del Niño. Hay que ver ahí. Aunque existen rutas alternas para llegar en auto a la cabecera cantonal, tomarlas significa largos retrasos. Para Daule por aquí, por ejemplo, se le hace hasta 10 minutitos, pero si nos vamos por el otro lado es más de 1 hora. O sea, el camino que va a Nobol, que coge Nobol y la vía alterna que sale a Daule. Según ellos, la prefectura les ofreció construir el nuevo puente este año. Sin embargo, como ven, ni siquiera el antiguo ha sido desmontado. En redes sociales, la prefectura señaló que Conorte, concesionaria encargada del proyecto, ya fue notificada por incumplimiento contractual y que ante el retraso exige celeridad y dispuso que la construcción del nuevo puente avance en paralelo al desmontaje y de no justificar el retraso, podrían aplicar las sanciones previstas en el contrato. Televistazo contactó a Conorte para saber si habrá algún pronunciamiento, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Con sus salas cerradas por trabajos de mantenimiento, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil traslada sus actividades culturales al exterior. Diana León con las imágenes de la nueva escultura que habitará las piscinas del museo de forma permanente. La cercanía con el río y la conexión con el cielo abierto sobre el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil enmarcan la nueva instalación permanente de la artista quiteña Martina Miño Pérez en las piscinas del museo. Elaborada en acero inoxidable y fibra de vidrio, la escultura fue presentada bajo el nombre Diluiré tu cuerpo en espejo, su reflejo en agua. Yo quería hacer una escultura la cual pareciera que está naciendo de las entrañas del agua. Entonces son piezas que de alguna forma parece que nacen del agua, pero también que están siendo tragadas, ¿no? Como que hay un misterio dentro del origen. La pieza, que tuvo un proceso creativo y de construcción de 2 años, se suma al paisaje del Malecón 2000 y de los exteriores del museo como un nuevo punto de encuentro entre el arte contemporáneo y los visitantes de este sector turístico. Es una escultura abstracta. Estas 3 fases de la escultura nos llevan tal vez un poco a un manglar, por otro lado tal vez a un ser marino que sale de las profundidades, o tal vez como a astros o a planetas. La estructura de la escultura dialoga e interactúa con la luz y con el agua, transformándose. La obra de Miño ha recorrido también ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México, Lima y Berlín.
La inauguración de la escultura ocurre mientras los espacios interiores y salas del MAC permanecen cerradas por renovaciones que aún no han sido detalladas por la dirección y sin una fecha fijada para su reapertura. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Hablemos ahora de música porque el rapero argentino Trueno presentó Turrazo, su cuarto álbum de estudio, una producción que rinde homenaje a los ritmos latinoamericanos, incluye referencias a figuras icónicas como Sandro y Gustavo Cerati. Bueno, en conversación con Ana María Palacios, el artista habló sobre este nuevo material y su regreso a Ecuador, donde ofrecerá 2 conciertos. Considerado una de las voces más influyentes del hip hop en español, el cantante argentino Trueno presenta Turrazo, su nuevo álbum. El número 4 tiene un significado especial para el artista. Lanzó el disco a los 24 años. Es su cuarta producción y también hace referencia a la Comuna 4 de Buenos Aires, el barrio donde creció. Nada, un barrio muy cultural, muy hermoso, lleno de tango, lleno de cultura, en el puerto de la capital donde entraban todos los inmigrantes en su momento, Boca Juniors. El álbum reúne 14 canciones y cuenta con las colaboraciones de Andrés Calamaro, María Becerra y Milo J. Además, Trueno rinde homenaje a grandes referentes de la música argentina con sonidos e influencias inspiradas en artistas como Sandro, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y Carlos Gardel, fusionando el hip hop con distintos géneros. Un trabajo duro, muy duro, pero lindo, ¿viste? También usando los samples con muchísimo respeto, buscando el momento perfecto de la canción para ponerlo en la nuestra. Ganador de 2 premios Latin Grammy, Trueno ha llevado su música a algunos de los escenarios más importantes. El artista reconoce que las batallas de freestyle fueron el punto de partida de su carrera y la plataforma que lo catapultó a escala internacional. Cosas impensadas. En 2025 hice una gira en Europa, en países que no me hubiesen imaginado. Hace 2 semanas tocamos en Tokio. Como parte de su tour, Trueno llegará a Ecuador para ofrecer 2 conciertos, el 17 de septiembre en Guayaquil y el 19 en Quito. Misión Emprende 593 es el nuevo reality de Coavisa que llega para destacar el talento, la creatividad y la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Durante 10 episodios, los participantes se van a enfrentar a desafíos que pondrán a prueba su ingenio, estrategia y también la capacidad para hacer crecer sus negocios. Pero, ¿cómo pueden participar? Se lo contamos a continuación. Volvimos de la primera misión. Misión Emprende 593 es la nueva apuesta de Coavisa por resaltar el espíritu de crecimiento de los ecuatorianos. Se trata de un reality que impulsará emprendimientos para convertirlos en empresas de alto impacto. A lo largo de 10 episodios, los participantes se enfrentarán a retos que pondrán a prueba su ingenio, estrategia y capacidad para hacer crecer sus negocios. Además, recibirán capacitaciones y herramientas clave para pasar al siguiente nivel. Y los 15 mejores van a ir a un reality de televisión, donde vamos a verlos expuestos a desafíos, a concursos, a competencias, a trabajo en equipo, para también medir su perfil. Y los 3 mejores van a ser los que van a recibir los premios de aceleración internacional con Endeavor, la aceleradora más importante del mundo. Van a recibir Capital Semilla. Los ganadores recibirán más de $340,000 en capital. Ecuador tiene una de las mayores tasas de emprendimiento en América Latina. En este contexto, Misión Emprende 593 buscará proyectos con el perfil y las habilidades que exige el mercado actual. En categorías como les estoy mencionando, biotecnología, agrobiotecnología, tecnología en general. No puede venir un emprendedor 100% en idea. Tiene que venir ya con una idea ya validada, un prototipo mínimo viable, algo que ya lo haya llevado al mercado y que el mercado lo haya adaptado. La selección será más exigente. Para participar en el reality, ingrese a www.misionemprende593.com y haga clic en el botón Iniciar misión. Negocios y conectarán con mentores, inversionistas. Coavisa, comprometido con el desarrollo nacional, se suma a esta iniciativa en busca de nuevas oportunidades
planes de crecimiento. Sí va a haber show sin duda, pero lo más importante es ese acompañamiento para que los negocios puedan estructurarse. Estoy seguro que con la ayuda de Coavisa va a ser un programa muy entretenido y la gente se va a divertir y se va a conectar. En el camino. Misión Emprende 593 llegará a las pantallas de Coavisa el domingo 4 de octubre. La primera misión abrió el camino. Ahora sé parte de la próxima tripulación con tu emprendimiento. Misión Emprende 593. Atentos a todos entonces a esta gran propuesta que tiene Coavisa para los emprendedores, amigos. Así concluimos esta emisión informativa. Gracias como siempre por su sintonía. Mañana en contacto directo estará el capitán Gabriel Rodríguez. Él es líder del grupo SARECU 01 de los bomberos Quito para responder cómo se debe actuar durante un terremoto. Además, Pablo Encalada, abogado del juez anticorrupción Byron Uzcategui, para analizar el estado de la justicia ecuatoriana. Les recuerdo, amigos, que pueden mantenerse al día con las noticias a través de Coavisa.com, Coavisa Play y nuestras cuentas de redes sociales.